Si en este día nos preguntan ¿cuál es el pecado de este siglo?, seguramente muchos responderían que el pecado de este siglo puede ser la violencia, el adulterio, la pornografía, las adicciones. Pero si reflexionas en el estilo de vida que tanto cristianos como no cristianos estamos viviendo en la actualidad, tú y yo nos vamos a dar cuenta que el pecado de este siglo es el afán. Sí, es el afán. Vamos a buscar en el diccionario qué significa afán o estar afanado. El diccionario dice lo siguiente: trabajo excesivo, hacer todo lo posible por conseguir una cosa y entregarse por completo a una actividad. Eso es lo que significa tener afán o estar afanado. Ahora veamos el significado bíblico de la palabra afán. En el Nuevo Testamento viene de la palabra griega merinnao, que significa mente dividida. Es decir, que el problema del afán no es tanto el hecho de trabajar duro, sino de perder el enfoque de nuestra vida, de que nuestra mente se divida entre las promesas de Dios y su fidelidad y nuestras preocupaciones, nuestros temores. ¿Por qué el afán o estar afanado es un pecado? Jesús dijo que no nos afanáramos, por lo tanto, vivir afanado es hacer lo contrario de lo que el Señor dijo. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Como todo pecado en nuestra vida, lo primero que necesitamos es arrepentimiento. Al hablar de arrepentimiento no estamos hablando solamente de reconocer nuestro error o solamente de sentirnos mal. Cada día más afanados, más preocupados, más angustiados, hace que uno se separe de la voluntad de Dios. Necesitamos un cambio verdadero en nuestra vida, tal como lo dice el versículo: arrepentimiento, conversión. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 3, verso 19. ¿Cómo podemos hacer ese cambio en nuestra vida? Ese cambio que produce en nosotros el verdadero arrepentimiento está basado en 3 palabras: confianza, prioridades, distancia. Te menciono confianza porque lo puedes encontrar en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios nos ha dado la vida y todos los días nos provee lo que necesitamos para nuestra vida. Nos da alimento, nos da vestido, nos da protección, nos da salud. Todo lo que en nuestra vida pudiéramos necesitar, nuestro Padre Celestial nos da. Nosotros nos afanamos tratando de salir adelante con aquellas cosas que hemos recibido como bendición de nuestro Dios y hacemos un culto de acción de gracias por la casa que Dios nos ha dado. Y luego resulta que nos afanamos trabajando para poder pagarla. ¿Acaso creemos que Dios nos da la casa y no nos va a proveer para pagarla? Lo mismo nos pasa con muchas cosas en nuestra vida. Las recibimos como bendiciones, pero después no confiamos que el mismo Dios que nos las dio va a ser el que nos va a ayudar a seguir adelante con todo. Si Dios nos ha dado sus bendiciones, en lugar de afanarnos, debemos recordar y confiar que el Señor no nos añade tristeza con ellas, como dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. Confianza. Confianza en Dios, confianza en que Dios provee. El viernes pasado nos compartía Manuel Montoya el espacio Volviéndonos a Dios y nos habla en esta serie de las promesas de Dios, y la promesa del viernes fue: Dios proveerá. Él es nuestra provisión. La segunda palabra que te mencionaba es distancia. Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Seguramente todos nos hemos dado cuenta que mientras más afanados estamos, más nos vamos alejando de los caminos del Señor. Muchos en la actualidad no tienen tiempo para congregarse, no les queda tiempo para servir en sus ministerios, tampoco tienen tiempo para su comunión personal con el Señor. No tienen esa relación incluso con su esposa, porque a lo mejor están afanados trabajando. No nos hemos dado cuenta o no hemos reconocido que mientras más nos alejamos del Señor por los afanes del trabajo, por los afanes de las deudas, por los afanes de las riquezas, más nos cuesta salir adelante, más cansados nos sentimos, más cargados estamos. Tenemos que comprender esa ley espiritual. Separados de Dios significa estar luchando solos en la vida, significa pelear en nuestras fuerzas, significa llevar solos la carga. Significa estar cada día más cargados, más preocupados. Es por eso que tenemos que reconocer en nuestra vida cómo está nuestra distancia con el Señor. Dice la palabra que Pedro, cuando prendieron a Jesús, seguía al Maestro de lejos. Seguramente por miedo a que le reconozcan. Nosotros a veces seguimos al Señor de lejos. ¿Cómo está nuestra distancia con el Señor, nuestra relación con Él? El afán por el trabajo hace que esa distancia se haga más larga. Y luego tenemos las prioridades, que eso también es importante. Mateo capítulo 6, versículo 31, 32 y 33. ¿Por qué las prioridades tienen que ver con el afán? Pues muy sencillo. En este versículo de Mateo lo menciona. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Versículo 33. Mateo capítulo 6. Esto te va a sonar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos son prioridades. La prioridad tuya y mía es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad y luego lo demás viene por añadidura. Tú y yo tenemos que comprender que los afanes de nuestra vida son verdaderamente un reflejo de cómo están las prioridades en nuestro corazón. Y no quiero decir con esto que hay personas que no van a los cultos porque van a trabajar, pero soy de los que piensan que si un trabajo te impide congregarte en cualquier día de la semana, a lo mejor ese trabajo no merece la pena llevarlo a cabo. Si un trabajo te impide congregarte un domingo, si un trabajo te impide congregarte un miércoles, un jueves o un viernes, cuando tu iglesia haga los cultos, pues a lo mejor no merece la pena ese trabajo. Si ese trabajo te impide congregarte todos los días, si te pegas los 7 días trabajando, ¿realmente merece la pena ese trabajo? Si te impide tener incluso una relación con tu familia porque estás todo el día trabajando, ¿merece la pena? No sé, piénsalo. Los cristianos que tienen como prioridad en su corazón cualquier cosa que no sea Dios, pueden ser trabajos, negocios, estudios, quehaceres del hogar, noviazgos, amistades, diversión, viven llenos de afanes. Pero cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Cuando las cosas de Dios son lo primero en la vida, las cosas de mi vida son lo primero para nuestro Dios. Ahora que ya conocemos el por qué nos afanamos y cómo podemos cambiar ese estilo de vida, a partir de este momento, a partir de hoy, ya no sigamos esclavizados a este pecado del afán. Confiemos en el cuidado. Confiemos en la provisión de Dios. Yahvé Jireh. Él es nuestra provisión. Por eso no nos afanemos por lo que vamos a hacer mañana, por lo que vas a hacer dentro de unas horas. No te afanes por el trabajo, por acumular riquezas, posesiones. No te afanes por las deudas, por los estudios. Déjalo todo en manos de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Esas son las prioridades, eso es lo prioritario. Buscar a Dios, por encima de todas las cosas. Señor, que
que tú sabes lo que está viviendo mi familia, tú sabes que no llegamos a fin de mes, tú sabes que tengo muchas deudas, tú sabes que no llego. Pon esas cargas, esas preocupaciones en Dios y Él se va a encargar. Si Él te ha bendecido con una casa, si Él te ha bendecido con una esposa, con hijos, si Él te ha bendecido con un trabajo, con un ministerio, ¿no te va a respaldar? ¿No te va a bendecir en esas situaciones? Claro que lo hará. Es tiempo de poner nuestra confianza en Él. Radio Solidaria, una radio comprometida.